a través de las redes sociales en estos momentos nos están siguiendo. Muchísimas gracias y le damos también las gracias a la doctora Oralia Espinosa, que nos está acompañando el día de hoy, quien va a estar platicando con nosotros el día de hoy de un tema súper importante. Y pues bueno, me voy a tomar precisamente el tiempo para poderla presentar de manera adecuada. La doctora Oralia Espinosa Montiel es doctora en educación por parte del Instituto de Estudios Superiores en Educación por competencias INAEC, maestra en docencia por parte de la UDEMEX y de la ETAC, licenciada en pedagogía por parte de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, de la cual se tituló con mención honorífica, licenciada también en psicología, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la cual también obtuvo mención honorífica. Es diplomada en psicodrama y terapia narrativa, diplomada en psicoterapia breve y familiar por parte de Psicólogos de México AC. Ha sido docente de secundaria y preparatoria en el Estado de México, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En la Universidad Millennium ha participado como docente de licenciatura en Psicología y Pedagogía y en Maestría de Ciencias de la Educación. Para esta misma institución ha participado en el diseño de asignaturas, programas de estudio y planes de estudio de la licenciatura y de la maestría, así como ha colaborado en la impartición de cursos de capacitación para docentes. También ha sido ponente en diferentes espacios académicos, tallerista en distintas instituciones educativas y realizado intervenciones psicológicas en distintas problemáticas como ansiedad, depresión, problemas de pareja, etc. Asimismo, ha escrito algunos artículos sobre temas de psicología y pedagogía. Es colaboradora del programa de Radio Eco de la educación que se transmite vía Facebook y de igual modo es miembro activo de la Academia de los Sistemas de Educación Presencial y a Distancia de la FES Iztacala y actualmente es docente de asignatura en SUAER, Psicología de la UNAM. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Le cedo los micrófonos para que iniciemos con su ponencia. Muchísimas gracias. Gracias, Eric, por esta bonita presentación. También agradecemos el espacio y a todas las personas que nos están acompañando esta tarde. Espero que lo que vayamos a compartir pues, pueda ser de interés y de utilidad para todos, todas. El tema que tenemos el día de hoy para abordar se denomina manejo de emociones con narrativa. Esta ponencia está dividida prácticamente en dos momentos. El primer momento en el que vamos a hablar acerca de emociones, vamos a buscar definir qué son, cómo se caracterizan y posteriormente vamos a hablar acerca de la narrativa, de tal manera que podamos hacer un vínculo que nos permita precisamente en espacios psicoterapéuticos a contribuir a que las personas que acuden a solicitar ayuda profesional, pues podamos mostrar, enseñar, orientar sobre cómo podemos manejar las emociones desde esta perspectiva terapéutica. Ahora sí, para poder empezar, me gustaría que esto no fuera una especie de monólogo. Si hubiera esa posibilidad de que ustedes fueran compartiendo sus impresiones, inquietudes a través del chat, pues a mí me dará muchísimo gusto. Entonces, en ese sentido sería importante que ahorita, si tienen ustedes esta posibilidad de ir escribiendo, dijeran la emoción con la que están ustedes en este momento compartiendo conmigo. Yo estoy contenta, pero también hay otras emociones que pudieran estar aquí atravesando mi garganta. Sí, ahora bien, en este sentido, para poder hablar de las emociones, no siempre tenemos pues las palabras más acertadas, las definidoras que nos permitan precisamente decir lo que nos pasa. Y resulta que hay personas que son más habilidosos o más habilidosas para poder hacerlo. En la literatura tan solo nos vamos a encontrar con ciertos escritos donde nos dan esa oportunidad de descubrir si son o no son esta clase de emociones. Agradezco a quienes están agregando aquí curiosidad, expectativa, como parte de estas emociones que tienen en este momento. Habría que ver si hay algunas otras. Entonces, les decía, estamos tan llenos de emociones que a veces ni sabemos qué nombre ponerles, porque no siempre tenemos
como mencionaba, las palabras más adecuadas. Pero, por ejemplo, podemos encontrar imágenes como esta, donde dice, no tengas miedo. Cuando todo se ponga tan oscuro, recuerda que en la oscuridad es cuando salen las estrellas. Resulta que aquí está haciendo alusión esta frase, esta imagen, a una emoción como el miedo y lo relaciona con la oscuridad, pero también al mismo tiempo con esta posibilidad de que pueda aparecer la luz en las estrellas. Como el hecho de tener miedo nos da esta pauta o esta oportunidad de actuar, de hacer algo y que posiblemente en algún momento cuando lo tengamos se puede equiparar a esto. También tenemos este otro, donde dice, a veces perder el equilibrio por amor es parte de vivir una vida equilibrada. También habría que reflexionar si en este caso el amor es una emoción y de qué manera pudiera llevarnos a estar en equilibrio o estar en desequilibrio. Quien ha experimentado esta hermosa sensación, pues pudiera también definirnos o ayudar a definir si eso no es. Ahora vamos a encontrarnos con varias más. Por ejemplo, yo iba callado, la frente pegada a la ventana y el alma en el fondo del bolsillo. Sería interesante ver con qué emoción ustedes la estarían relacionando. Yo la veo vinculada con el silencio, con la meditación, con la reflexión, pero aquí cuando hace alusión a que el alma va en el fondo del bolsillo, inmediatamente también puedo pensar hasta en la tristeza, en la preocupación, como cuando uno va caminando por las calles y de pronto, pues no, como dirían en términos coloquiales, va como arrastrando la cobija y a veces no te percatas de lo que está sucediendo a tu alrededor, como que vas siendo movido únicamente por la propia inercia. Nos están comentando, ándale, los momentos en los que vas, como en el transporte, nos dice Raúl, gracias por ir compartiendo. Y tenemos otra que a mí, de lo particular, es una de las frases que más me gusta porque hace referencia a Mario Benedetti, que es uno de los autores que más admiro. Pero, por ejemplo, aquí dice, no sé si soy una persona triste con vocación de alegre o viceversa o al revés. Entonces, hay personas que sonreímos como que es parte de nuestra personalidad y pudieran pensar los que nos miran que todo el tiempo estamos contentos, ¿no? Que todo el tiempo estamos alegres, pero también pasa con aquellas personas que todo el tiempo están serias y hay quienes pudieran pensar que están enojadas, que incluso llegamos a utilizar términos relacionados con amargura, con exceso de preocupación, con otras características, pero acá Benedetti nos permitiría reflexionar, pensar, ¿realmente será así que hay personas que tengamos una vocación de alegre, pero habrá otras que todo el tiempo se estén lamentando, todo el tiempo estén en esta parte de agonía o de tristeza? Y dice él, lo que sí sé es que siempre hay algo de tristeza en mis momentos más felices, al igual que siempre hay un poco de alegría en mis peores días. Y entonces, no sé si les ha tocado cuando llegamos a vivir situaciones que nos permiten sentirnos contentos, pero también aparecen ciertas lágrimas y entonces dirían, pero no llores, no estés triste porque este es un momento de alegría. Y entonces una llega a afirmar, o ustedes pueden llegar a afirmar, es que la emoción me embarga, la emoción me permite sentir esto y entonces lloro, hasta lloro de felicidad. Entonces también esto es interesante, el cómo hasta los poetas pudieran hacer alusión al que las emociones no siempre tienen una claridad para poder ser definidas. Y viene esta otra, ya no me enojo, solo observo, miro, pienso, me decepciono y me alejo si es necesario. Y quienes hemos vivido el enojo, podría ser que realmente no digamos nada, que solamente nuestros rostros estén anunciando que en ese momento necesitamos pensar, reflexionar, irnos, alejarnos de las personas, pero habrá otros que ese enojo lo manifiesten a través de gritos, a través de llanto, de aventar cosas. Hay quienes hasta lo llevan al extremo, ¿no? Y que después posiblemente hasta
vamos a decir que hasta después se arrepientan de lo que hicieron y lo que dijeron, pero en el momento pues no sabemos exactamente cómo se esté presentando, y que además esto nos hace pensar que las emociones pues son muy diferentes en cuanto a cómo las perciben las personas. Oralia puede vivir las emociones de una manera y Antonio, Raúl, cualquiera de las personas que existen en este planeta pues pudieran vivirlas de otra forma, no las vamos a manifestar igual. Incluso aquí dice Lao Tzu, el mejor luchador nunca está enojado. ¿Será cierto? No sé si a ustedes en algún momento les ha pasado, pero sí nos hemos enojado cuando las cosas no siempre salen como nosotras o ustedes quisieran. ¿Sí? Todo lo nuevo te emociona, qué bueno, Antonio, Guadalupe, ¿verdad? A veces nos podemos sentir tan enojados, pero es que ¿qué tienen en común esta serie de poetas? Que ellos han vivido estas emociones y nos las están compartiendo a través de sus escritos. Las personas como comunes y corrientes, las que andamos por la calle, que vamos al mercado, que andamos en el transporte, que vamos a la escuela, no tenemos precisamente estas armas. Y entonces al ratito cuando les hable como de lo que hace la terapia narrativa, una terapia que se centra en la persona y en los recursos de la persona, pues le va a dar la posibilidad a que esa persona utilice sus propios términos para dar a conocer esta emoción que puede estar sintiendo. Ahora sí, esto como desde una perspectiva preliminar, vayamos ahora a ver qué es lo que dice la literatura, pero antes les recuerdo que en esta época de pandemia que todavía estamos viviendo, que aunque ya tenemos estas libertades de salir de nuestras casas, de convivir con los compañeros y compañeras del trabajo, sabemos que la pandemia pues nos trajo una serie de modificaciones que de pronto nos pusieron como con las emociones, como si estuvieran en una especie de montaña rusa. A veces nos sentíamos contentos y decíamos, voy a aprovechar el estar aquí en casa con la pareja, los hijos, la familia, pero había de pronto el que nos sentíamos pues cabizbajos, nos sentíamos apachurrados en ese término, sentíamos propiamente la necesidad de hacer aquello que estábamos realizando, y pues obviamente no fue para menos estar prácticamente encerrados alrededor de 2 años y donde perdimos familiares, en donde la gente murió, donde la gente se peleaba, había una serie de conflictos en los hogares que estaban relacionados con el aumento, por ejemplo, en los índices de violencias, de abuso, entre otras cosas. Sin embargo, decía que a veces las mismas personas vamos buscando el cómo sentirnos pues, cada vez más a gusto. Y el hecho de que la COVID-19 nos generara esta serie de emociones, pues lo pudimos trasladar a diferentes espacios, emociones vinculadas con la escuela, que en la literatura pudiéramos decir que eran emociones que en un principio pues nos sentíamos con el hecho de estar con nuestros pares, convivir con los maestros, las maestras, interactuar, salir de nuestra casa, era vivir emociones obviamente distintas, pero pues la pandemia lo cambió, nos fuimos a casa, tomábamos clases en línea como lo estamos haciendo ahora, y entonces evidentemente las emociones fueron por completo distintas. Algo que sí sucedió, pues es que nos fuimos adaptando, nos fuimos sintiendo cada vez más a gusto, y hay quienes ya estábamos tan cómodos que ya no queríamos salir de casa. Ya nos habíamos acostumbrado a las clases en línea que decíamos, ay no, ya no quiero estrés del transporte, ya no quiero escuchar a mis compañeros que todo el tiempo están dando lata, bueno, un montón de situaciones y de circunstancias que pudieran estar relacionadas con esto. Las emociones en casa, como decía, vamos de estas situaciones tan variadas, tan complejas, que en este momento pues sería muy corto el tiempo para poder definir y reflexionar acerca de ello. Exacto, Raúl, se generaron alzas en cuanto a los síntomas asociados con la ansiedad, con la depresión, con la angustia, y había, sobre todo yo lo veo así, digo, para todos y todas es esencial
esta interacción, este intercambio físico al que estábamos acostumbrados, como el hecho de abrazarnos, el ver gente, pero para los adolescentes fue sumamente difícil, sobre todo porque se piensa y están en una etapa de transición, una etapa compleja, donde se quieren separar de los papás, pero de pronto, de los padres, pero de pronto pues ya no pueden ver a sus amigos. Entonces hubo una situación bastante compleja con respecto a esta cuestión de las emociones en casa. Pero aquí la pregunta fundamental es la siguiente: ¿por qué hablar de este tema? ¿Por qué hablar de emociones? Y para poder hacerlo, quisiera que visualizáramos este carrito. Y este carrito hace pues precisamente a la idea de que uno tiene que aprender a manejar el carrito, y digamos que nosotras somos el carrito, y ese carrito pues va a permitirte llevarte por la vida, transitar por la vida, pero para aprender a manejar necesitamos que pues aprender a saber dónde va la velocidad, que si pisas el acelerador, que si el freno, que si tienes que espejear adelante, atrás, a los lados. Y resulta que así pasa con las emociones. Las personas requerimos aprender a manejarnos en las interacciones que tenemos con las otras personas, de tal manera que si nosotros fuéramos el carrito, pues tuviéramos esa precaución y ese cuidado de no chocar, de no lastimar, pero también de cuidarnos, de autocuidarnos, de ver de qué manera podemos automanejarnos con respecto a las emociones que podemos estar sintiendo, experimentando en el momento en el que se estén presentando. Entonces, dicho esto, vamos a buscar definir entonces, pues, qué son precisamente estas emociones y el por qué es tan importante que aprendamos a manejarlas. Si buscamos definir qué es una emoción, de hecho, ahorita si ustedes escribieran qué es una emoción, seguramente ya tienen una palabra, ya tienen un elemento que les permite decir qué es. A ver, si lo quieren anotar, por favor, díganme para ustedes qué es, antes de que coloquemos la información que hace alusión a esta definición propiamente. Tenemos Lisette, que nos dice que es energía. Excelente. Vamos a ver si una vivencia intensa y de corta duración, nos dice Raúl, muchas gracias. Expresión, Graciela, excelente, muy bien. ¿Alguien más se anima a escribirla? A ver qué es lo que piensa acerca de lo que es las emociones, sentimientos, excelente, muy bien. Pues veamos qué nos va diciendo la literatura. En un primer momento, si revisamos esta etimología, pues nos vamos a dar cuenta que el latín viene de emotio, que significa impulso, movimiento. Entonces, si hace alusión a esta parte interna que nos permite actuar, que nos permite reaccionar ante determinado evento. Muchas gracias, Zuli. Ahora, vamos a darnos cuenta que no es lo único, porque a su vez si definimos impulso, pues este viene del latín impulsus, que hace referencia a esta acción intempestiva y sin reflexión. Entonces se manifiesta de esta manera corporalmente y no la pensamos, no la reflexionamos. Entonces si de pronto sonreímos, pues ni siquiera me puse a pensar, voy a sonreír en este momento. Si de pronto dije algo en ese momento, no lo pienso, no lo reflexiono. Sí, desde esta cuestión es fundamental. Pero ahora si nos vamos a atrever a revisar, yo sí creo que sería oportuno hacerlo. Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, esto en el 2020, si lo revisamos ahorita en el 2022, pues no va a tener mucha diferencia en cuanto a la apreciación. ¿Qué tenemos aquí? Que es definida la emoción como una alteración del ánimo y se considera, como nos estaba comentando nuestro compañero, como esta cuestión de carácter intenso y pasajero, que puede ser agradable o puede ser penoso, pero también viene acompañado de una manifestación a nivel soma, que hace alusión al cuerpo, que lo vas a experimentar en alguna parte de ti, en la cabeza, en las manos, en el pecho, en las piernas, en alguna parte del cuerpo. Desde esta condición se nos está diciendo que se va a presentar. Pero no nos quedemos con eso, también ya entrando en el terreno de la psicología, nos encontramos que para Sarrazón y Sarrazón, ya en 1984, lo definían de esta manera: estados internos complejos.
porque no es sencillo, porque además decíamos que no tiene que ver con el hecho de que para una persona se pueda manifestar e interpretar de la misma manera, pero ellos van a decir que hay 3 elementos bien importantes con los cuales podamos caracterizar una emoción o identificar una emoción. La sensación física, volvemos a la parte del soma, es decir, al cuerpo, a una manifestación en alguna zona de ti de manera interna, pero también dice, está a nivel pensamiento, ideas, cogniciones, todo lo que tenga que ver con el hecho de analizar, interpretar esa sensación que se está presentando y que desencadena la emoción, y además viene la acción o la conducta, es decir, el cómo vas a actuar. Entonces, ante determinado evento, manifestación corporal, ideas o pensamientos y acciones. Si de pronto nos llaman, ¿sabes qué? Tienes un familiar en el hospital, seguramente vas a encontrar una reacción de carácter corporal, pero también vas a pensar, ay, híjole, qué difícil, ¿no? ¿Qué hago? Me pongo los zapatos, me voy en este momento, dejamos lo que estamos haciendo, o hay quien se lo puede tomar más tranquilo, con más calma, y dice, a ver, reflexiona, piensa, haz algo, porque no en todos lo vamos realizando de la misma manera. Bienvenido, Peters, saludos cordiales, qué bueno que estás por acá. Y entonces, pudiéramos ir agregando otras características que nos permitan hablar de estas emociones y al menos pudiéramos caracterizar a partir de lo que dice la literatura, que estas emociones van a surgir de una determinada situación, es decir, va a haber un estímulo que los desencadena. Ya decía hace rato, te llaman del hospital, hubo un accidente, alguien está precisamente ahí en los servicios de salud. Entonces es una situación, o de pronto si tienes pareja, ves a tu novio con otra chica, pues seguramente se va a desencadenar. Tiene que haber una situación concreta, un estímulo que desencadena esa emoción. Ahora, la manera en cómo vamos a interpretar esa situación pues tiene que ver con el hecho de que va a ser una percepción. Cada quien ve lo que quiere ver, cada quien interpreta lo que quiere interpretar de acuerdo a los lentes que posee. Entonces vamos a considerar que es una percepción individual. Lo que ve Oralia va a ser muy distinto a lo que vean ustedes y además subjetiva. Recordemos incluso que cada persona es un mundo, ¿no? Y que además el punto de vista crea el objeto. Entonces, cada una de las personas va a poder interpretar ese hecho. Mientras que para alguno puede ser algo completamente negativo, para otra persona pudiera ser por completo distinto, más positivo. Además, las emociones son culturalmente aprendidas y aquí habría que identificar que como mexicanas, como mexicanos, hemos aprendido las emociones desde esta condición. Decía hace ratito, la pandemia nos transformó y para algunos, para algunas fue un poco complejo y difícil porque nuestra cultura se caracteriza por ser cálida, porque nos andamos abrazando entre todas las personas, como que solemos ser muy afectuosos. Veía yo a gente no solo que se saludaba de mano, se abrazaban, se daban besos en ambas mejillas, pero si revisamos esta manera de manifestarnos, de ser, del cómo somos propiamente como cultura, pues vamos a ver que existe un contraste por completo diferente al que se da en países orientales, que suelen ser más fríos, que se pueden decir te amo y están prácticamente a 1 metro de distancia, donde los saludos pues son precisamente respetando esta distancia a la que se nos invitó que practicáramos a partir de la pandemia. Entonces, si aprendemos a ser afectuosos, si aprendemos a manifestar las emociones, es porque así lo hemos hecho también en nuestro núcleo familiar y porque a su vez las hemos aprendido de este contexto en el que nos estamos desenvolviendo, llámese Estado de México, llámese Veracruz, llámese a la región mexicana y que van a ser por completo diferente a otros países. Pero además las emociones también son adaptativas, nos van a permitir, decía hace rato, interpretar una situación, pero al mismo tiempo preparar una serie de recursos de carácter psicológico para enfrentar
afrontar una situación, la situación que se nos esté presentando y que realmente se convierte en este estímulo desencadenante. Entonces, sí son adaptativas, porque si de pronto me doy cuenta que hay una situación que pudiera afectarme, entonces en mi organismo, al manifestarse de carácter somático, físico, me avisa qué hago, corro, me quedo inmóvil, busco protección, abrazo a alguien, es decir, que es ahí donde me está avisando para poder actuar. Pero estas emociones que han sido analizadas y estudiadas en la literatura psicológica principalmente, pues han sido clasificadas y diferenciadas con respecto a las que traemos como paquetito genético y a estas otras que están precisamente aprendidas culturalmente. Entonces, aquí les preguntaría, ¿cuáles emociones conocen ustedes? Que seguramente son muchísimas emociones, pero a ver, díganme, anótenlo al menos en el chat. ¿Qué emociones ustedes conocen? ¿Cuáles conocen? Y es con la idea de que no se me duerman también, ¿eh? Muy bien, la alegría, excelente, Lisette. Alegría, tristeza, enojo, miedo. Gracias, Raúl. Tristeza, excelente, Graciela. Melancolía, muy bien. Muy bien. Angustia, alegría, frustración, confianza. Veo que conocen muchísimas emociones, la pena. Ándale, a veces pensar también en la vergüenza. Excelente, muchas gracias. Ira, enojo, miedo, tristeza, amor, etcétera. Felicidad. Y pues, ¿quién no se ha sentido feliz y a gusto, verdad? Entonces, tenemos, decía, a partir de lo que dice la literatura, emociones que se consideran un paquetito básico y que si ustedes llegaron a ver precisamente la película de Intensamente, pues ahí las vamos a ver muy bien representadas con los personajes. Entonces, tenemos al menos estas que traemos pues desde que nacemos, ¿no? Cuando nacemos ya tenemos estamos preparados para vivir estas emociones. Entonces, aparece la alegría, la ira, el desagrado, o lo que se denomina asco, el miedo, la tristeza. Y aquí lo importante, como decía hace rato, al ser adaptativas, pues nos preparan para algo. Entonces, por ejemplo, la alegría nos hace sentir a gusto, nos hace experimentar este bienestar, lo vamos relacionando incluso con la felicidad, nos hace sentir sumamente seguros, confiados acerca de lo que somos, de quiénes somos. Pero el hecho de que aparezca la felicidad nos va a preparar para hacer otras cosas más, nos prepara para aprender. Si tú estás alegre, estás con esa disposición de hacer las cosas, dices, sí, voy a leer, voy a aprender, voy a entrar aquí, allá, y además nos da esta oportunidad de recordar mejor las cosas, nos da esta posibilidad de desarrollar la creatividad, la imaginación. Entonces, si tú realmente quieres aprovechar al máximo esta sensación, ponte a hacer cosas, ponte a hacer lo que, digamos en términos coloquiales, lo que te plazca la gana, porque va a ser provechoso. Pero la ira, aunque para algunos se considere negativo porque tiene estas consecuencias, como decíamos, depende cómo la persona lo viva, a lo mejor de tirar las cosas, de vociferar o de decir, pues también se convierte en un elemento que nos va a permitir a nosotras, a ustedes, defenderse de las circunstancias. Sobre todo se presenta cuando algo o alguien va a interferir con nuestros proyectos, con nuestros propósitos. Entonces, obviamente, pues es un mecanismo que nos dice, defiéndete, haz algo, porque si no, te comen propiamente el paquete. Entonces, está bien que se manifieste esta emoción porque nos va a pedir que actuemos. Ahora, el desagrado, sabemos todas las personas en algún momento la hemos experimentado, y no me arriesgo a decirlo de esa forma porque está frente al asco el hecho de tener este aviso de decir no, no te lo comas, no te acerques, nos permite alejarnos de lo que consideramos que es nocivo. Y entonces ahora en estos tiempos de pandemia pues definitivamente nos permitía decir no, usamos cubrebocas, nos ponemos el gel antibacterial, nos cuidamos. Entonces, el hecho de manifestar esta emoción, pues es también una manera de autocuidado. Y obviamente el miedo,
fíjate, ahorita revisaríamos esta parte, Raúl, me parece muy interesante. El miedo, pues se considera esta amenaza, esta situación de peligro, donde yo pienso que nuestras antenitas, como este cerebro de reptil que poseemos, nos alerta y nos dice, huye, protégete, busca auxilio, haz algo, porque si te quedas así paralizado, puede ser que entonces precisamente aquello que te está precisamente teniendo miedo, pues atente contra ti. Y luego esta tristeza, que es una especie de llamada de auxilio para ti, para las demás personas, de decir, algo me está ocurriendo, necesito trabajar en mí, reconstruirme, autoconstruirme, reintegrarme, y entonces también a las otras personas les avisa propiamente para que puedan auxiliarte, para que puedan trabajar contigo, y que aquí la idea es que cada una de nosotras, de ustedes, se den esa oportunidad de quererlo vivir. Ahora, si tenemos estas emociones básicas, hay autores que nos hacen esta clasificación. Ahí podríamos revisar, por ejemplo, a un Vizquerra, que incluso va a hacer alusión a estas emociones de carácter secundario que son aprendidas socialmente, y el cómo él va a ir buscando esta manera a partir de esta serie de elementos que nos proporciona acerca, pues, del entrenarnos en educación emocional, y que obviamente pues no todas las personas de cierta manera las vamos trabajando porque no las hemos aprendido socialmente hablando. Entonces también considero que el enojo es una cuestión que observamos, que decíamos son observables, son manifiestas, y las vamos aprendiendo. Si yo he visto que alguien se enoja, que cuando se enoja avienta cosas, seguramente cuando me enoje lo voy a replicar de esa manera, porque también son modeladas por nuestro núcleo más cercano, por nuestra familia, ¿sí? Ahora, seguramente ustedes en algún momento de la vida se han sentido así como lo tenemos aquí en esta imagen, enfadados, felices, sorprendidos. Y la cuestión aquí, ¿ustedes han podido expresarlo? Porque las personas que llegan al consultorio solicitando un servicio no siempre tienen esas palabras para expresarlo, y la idea es que nosotras, ustedes, puedan precisamente orientarles, ayudarles a expresarlo. Ahora, podríamos decir, ¿cuándo te has sentido enojado? Pues la vez que mi jefe no me dejó dar mi clase porque llegué tarde, ¿no? Ay, y llegamos a pensar tantas cosas, lo maldecimos, llegamos a decir, pero también nos hemos sentido felices, ¿no? El día en que nos graduamos, el día en que se nos declararon, cuando nos sentimos enfermos, aunque literalmente no estuviéramos enfermos, cuando ocurrieron eventos desafortunados, cuando nos hemos sentido cansados en sí. La idea es que tengamos las palabras adecuadas, pero decía que no siempre las tenemos, porque existen muchas más emociones, y en esta literatura vamos a darnos cuenta que las clasifican en estas emociones primarias, secundarias. Entonces, si nos damos cuenta, y aquí es donde quisiera que pusiéramos atención un poquito a que yo le llamo que es la ruedita como del hámster, porque nos vamos a dar cuenta cómo se derivan otras tantas emociones. Vemos de la tristeza, se puede derivar la sensación de la culpabilidad, del abandono, del estar desesperados, el sentirnos solas, solos, aburridos, o de la felicidad, el sentir, por ejemplo, optimismo, poderío, sentirnos orgullosas, orgullosos, interesados, alegres, o la sorpresa, hasta sentirnos confundidos, asombrados. Ahora, el miedo, pues con la idea de ser humillado, rechazado, sumiso, inseguro, ansioso, asustado, inútil, insignificante. Todo esto a nuestros pacientes les daría pues esa posibilidad de tener un vocabulario mucho más amplio, de tal manera que pudieran expresar las emociones, porque decíamos, no tenemos las palabras. A veces a mí me ha pasado de decir, siento algo, pero no sé qué es. Vamos a buscar qué emoción es, dónde la sientes, ¿no? Porque decía, lo puedo sentir aquí en la garganta, como les señalaba hace rato al inicio de esta sesión, o en las manos, acá en el pecho, en la espalda, en las piernas. ¿En dónde la podemos manifestar? Nuestros consultantes, las personas que van al servicio, no siempre tienen esas palabras. Entonces, la idea es que nosotras, ustedes, puedan tener como este vocabulario, que pudieran tener como esta ruedita que le digo yo que
pies del hámster como para poder auxiliarlos, decir, te estás sintiendo así, y hasta podemos ayudarnos, auxiliarnos de un diccionario como para ver a qué se refiere, y que una vez que estas personas puedan ver a qué se refiere así tan sutil con el diccionario, podamos tener también más herramientas para que lo puedan trabajar. Entonces, ahora, ya que vimos esto de las emociones, su importancia, cómo existen muchas, y la idea es que las identifiquemos porque se manifiestan en nosotros, ahora vamos a la segunda parte de esta ponencia, donde hablamos de la narración. Y aquí también, si busco en las palabras que ustedes tienen, pues nos vamos a encontrar con que la narración es lo más parecido a una historia. Y sí, aquí lo interesante y lo relevante es que todas las personas seríamos una historia y que somos propiamente las protagonistas, los protagonistas de nuestra propia historia. Cuando nosotros vamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, nos contamos, nos relatamos, damos cuenta de lo que nos ha sucedido y lo hacemos de una manera pues entramada, así con una sucesión de hechos. Y obviamente no a todas las personas les contamos lo mismo, vamos contándonos de diversa manera. Y en esta situación que me gustaría que reflexionáramos cómo es tu historia, pues vas a contar pues lo que quieres contar, porque hay personas que nos pueden contar, sobre todo en el consultorio, nos pueden contar situaciones donde ellas son víctimas, pero también donde pueden verse villanos. Entonces, todo depende del cristal con el que se mire, todo depende de cómo tú te estés conceptualizando dentro de esa historia. Considerando que la narración, desde esta perspectiva en la que ustedes quieran buscar en los diccionarios, pues es un relato, es un escrito en el que se va a contar algo, que esto puede ser ficticio, puede ser pues real. Nosotras, ustedes también se pueden ir contando, se van contando como sujetos con esa historia donde hay un inicio, donde hay un desarrollo y hay un cierre, ¿sí? Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, estas imágenes, yo diría, ¿qué es lo que tienen en común? A ver, como que analicemos rápidamente qué tienen en común estas imágenes. Podrán decirme, son fantasiosas, son las que le gustan, ¿no? Son las que me gustan a mí, las que encontré para esta ponencia, pero realmente tienen aspectos en común y que así como estamos hablando de las narrativas, ándale, pueden tener un ser malvado, ni yo lo había pensado en este momento, que tienen un ser malvado. ¿Alguien más se atreve a decirme qué tienen en común estas historias, estos relatos, además de los seres malvados? ¿Tienen magia? Ándale, ¿tienen magia? ¿Sí? ¿Son ficticias? Ok, perfecto. Muchas gracias por señalarlo. La fantasía, expresan emociones claras de acuerdo al discurso. Excelente, relatan emociones. Bien, ¿saben qué? Les voy a dar la respuesta. ¿Qué es lo que tienen en común? Si lo revisan y lo analizan, ahí les va. Estas historias, así como cada una y cada uno de los que estamos aquí, tiene un contexto, porque la historia se desarrolla en un lugar, en Hogwarts, en el bosque, no sé, en México, en París, hay un contexto en el cual se desarrolla la historia, ¿no? Ahorita estaríamos escribiendo una historia. ¿En dónde estamos? Pues en esta ponencia, en DEU, está Cala. Ándale, qué bueno que lo estás diciendo, Sonia. Hay un personaje, hay un protagonista. Ajá, en cada una de esas historias hay alguien que está contando la historia y nos está relatando lo que le sucedió. Entonces, aquí está otro elemento, hay una trama que decíamos es una sucesión encadenada de hechos, de sucesos, entonces está presente la trama, así como en nuestras historias de vida. Hay un tiempo, hay un aquí, hay una ahora, hay un antes, hay un después, ahí está la sucesión, es había alguna vez, ¿no? También nosotros contamos las historias de esa manera, hay un narrador, alguien que la cuenta. Y entonces, fíjense, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque resulta que para lo que es la terapia narrativa, pues va a utilizar la narración. La narración lo vamos a ver como un acto de externalización, un acto en el que vamos
a liberarnos de aquella emoción, de aquella situación que nos está generando dolor, que nos está generando malestar. Cuando acudimos a terapia, cuando acudimos al consultorio, lo que hacemos es hablar de esa historia. Y varios pacientes, en cuanto hablan de su historia y la vas desentramando, la vas desenmarañando, resulta que los pacientes te van a decir, ya me siento mejor. Y lo hacen a veces, y me atrevo a decirlo, que lo hacen desde la primera sesión de consulta, lo hacen desde que están manifestando aquello que les está ocurriendo, se liberan de aquello que no siempre saben qué es, no saben qué nombre tiene, pero cuando están contigo se liberan. Incluso ustedes cuando están con sus amigos, aunque no sean psicólogos ni psicólogas, les liberan. Se sienten mejor, hasta le dices, ay, gracias, manita, manito, ya me siento muy bien. Entonces, la narración se ve desde esta perspectiva como un acto que te hace sentir mejor. Pero ahora, si lo relacionamos emociones con narración, vamos a encontrarnos con esta ventana que nos va a dar la oportunidad de conocer lo que es el mundo interno de cada persona, considerando que cada persona es un relato, ¿no? Que cada persona tiene un protagonista, donde el paciente es el que cuenta esa historia siendo él el protagonista y donde a lo mejor te va a contar de los antagonistas, de los villanos, de los que le hacen, de los que le dicen, dependiendo cómo lo esté contando. Entonces, la narración es esta oportunidad de poner a nuestra persona que está en consulta a través de una ventana y donde el psicoterapeuta se va a maravillar de lo que ve, porque entonces va a decir, vamos a poder hacer de esta manera, vamos haciendo una lectura acerca del mundo que nos está presentando la persona, su yo, nos está mostrando su yo que está dolido, su yo que está con malestar. Pero aquí me gustaría que hiciéramos una precisión al respecto de lo que es la narrativa, porque no solo es decir, pues sí somos relatos, no. La narrativa obviamente es un enfoque terapéutico que surge por ahí de los años 80 y se puede considerar, y digo, hay varias orientaciones en cuanto a lo que es la terapia narrativa, hay varias orientaciones. En la que yo me estoy centrando propiamente es una terapia narrativa externalizadora, donde las personas sacan, se liberan, donde aquello que les está aquejando se convierte en un objeto, y una vez que lo convierte en un objeto, incluso le dan un nombre a través de la verbalización o a través de la escritura, pues nos está dando cuenta de lo que esa persona va a poder atacar. ¿Por qué? Porque ya lo tiene fuera, porque ya se va a dar cuenta, como lo dicen los teóricos de los cuales me estoy atreviendo a hablar, que es White y Epstein, que a través de esto la persona puede actuar porque se va a dar cuenta que el problema es el problema y que el problema no es la persona, el problema no es aquel del que luego le echamos la culpa, que le hacemos víctima o villano. No, el problema es algo externo a la persona. Entonces, si de pronto tú te sientes abrumado y le puedes poner un nombre a esa emoción, no como lo que te mostré, sino aquí a través de un acto en el que como psicoterapeutas puedas contribuir con la idea de deconstruir lo que esa persona está viviendo, pues entonces le va a dar esa posibilidad de nombrar, de decir que lo que le ocurre es eso que está ahí afuera, ya no es la persona, sino es eso que está ahí acá afuera. Ahora, esta terapia narrativa se considera que es posmoderna, y para hablar incluso de la posmodernidad también necesitaríamos como otra charla más, porque nos permite hablar de una realidad en la que a su vez se integran otras realidades. Es un corte en el tiempo, sí, y que incluso Lyotard en algún momento llegó a afirmar que la posmodernidad era la muerte de la modernidad, porque después de la modernidad ya no había nada. Pero entonces aquí hay que pensar que la posmodernidad se consideraría, considerando estas palabras de Lyotard, como la muerte de los grandes relatos que se instituyeron en esta etapa. ¿Y cuáles fueron los grandes relatos de la modernidad? Pues uno asociado al amor y al matrimonio, que si estabas enamorado, pues te casabas. Y resulta que en estos tiempos del 2022, donde hablamos de posmodernidad, diríamos, pues ¿quién cree en el matrimonio? ¿Quién cree en el amor? Porque resulta que nos hemos dado cuenta de que este discurso
discurso para el cual algunas personas se aferraban y creían, y no quiere decir que ya no existan personas que se aferran y que crean, sin embargo, es socialmente válido el que algunos se quieran casar y algunos no lo quieran hacer, y solo por decir ese relato, ¿no? Pero podríamos encontrarnos otros relatos como el mismo de la educación. Hay personas que creemos en la educación, que creemos en la ciencia, y habrá personas que te digan, no, ya no creo en la ciencia, creo en esta situación alternativa, y entonces se desmoronan los grandes relatos. Es la posmodernidad. Pero no solo eso, sino también antes de la modernidad, perdón, había situaciones que permitían definir los yos de las personas. ¿Y cuáles eran esas situaciones que contribuían a la formación de las personas? Pues era el destino, la idea de que pues ya estaba todo determinado, y entonces habrá personas en este 2022 que sigan afirmando que el destino existe, sí, que sigan afirmando que Dios existe, sí. Entonces, ¿qué va a pasar en la terapia narrativa? Pues nos vamos a encontrar con estas múltiples realidades, con una idea de que no existe una situación pura, que lo socialmente válido para uno puede ser socialmente válido, no válido para otras personas, pero si le es útil y le es funcional, entonces es aceptable. De ahí que pudiéramos hablar hasta de aquellas que se ha dicho en discurso pseudociencias, pero que las personas dicen, yo ya fui, me hice una limpia, me siento mejor. Bueno, pues es válido desde esta posmodernidad. Entonces, en la terapia narrativa nos vamos a encontrar con personas que creen, que tienen estas ideas del mundo premoderno, del mundo moderno, del mundo posmoderno, y si les generan este dolor, este sufrimiento, este malestar, pues es a través de un acto de deconstrucción, de desbaratar las ideas, las creencias, de revisar cuáles son los factores económicos, políticos, sociales, históricos, familiares que han contribuido a que esas personas crean en lo que crean. Y entonces aquí nos vamos a convertir los psicoterapeutas en agentes, mediadores, en personas que van a través del diálogo a escuchar empáticamente, a buscar de qué manera aquellas ideas, aquellas creencias, pues le están generando malestar, con el propósito de que, no de que tú le implantes tu idea, sino de que esa persona pueda buscar algo que nosotros denominamos una historia diferente, una historia alternativa, que aprenda a contarse de una manera por completo diferente. Si se estaba contando desde una perspectiva, vamos a decirlo así, como víctima, y si buscamos qué significa, cuáles son los significados de aquello que nos está contando, como decía, lo deconstruimos, lo desbaratamos, pues le vamos a dar una posibilidad a que ella lo lea y lo vea de una manera por completo diferente. Aquí lo que se hace a través de la terapia narrativa es que la persona, aquello que está sintiendo, le dé un nombre. Le dé un nombre no como desde este discurso científico, desde lo que encontramos propiamente en esta literatura, en la ruedita del hámster, no, desde su propia creación, desde su propia condición. Y, por ejemplo, podríamos hacer hasta un ejercicio, ¿no? Cosa que no nos va a dar tiempo en este preciso momento, pero pensamos que ahora que se vivió esta pandemia, que estuvimos en casa encerrados, seguramente vivimos emociones varias, ¿sí? E incluso en este momento pudiéramos estar sintiendo emociones varias, no sé cuáles, pero yo ahorita te diría, a ver, piensa, ¿qué nombre le podrías poner a esa situación que te esté afectando, que te esté generando malestar, que te esté generando incomodidad? Yo te diría, ponle un nombre. Y no es un nombre convencional, es un nombre que tú le quieras poner. Si yo te pongo un ejemplo en este momento, te diría, Oralia de pronto se siente como si un fantasma en las noches la atolondrara, le hablara a la cabeza y se le metiera por un oído y le decía, eres una inútil, eres una inútil. Lo estamos pensando como un ejemplo, porque las personas así lo dicen, es que creo que es un monstruo, y eso me hizo recordar a una paciente propiamente, que ella hablaba de un monstruo que la hacía llorar, un monstruo que le decía cosas, un monstruo que la atacaba y lo hacía todas las noches, y sí le decía, eres un inútil, sí le decía, estás fea, estás vieja, y entonces todo eso le hará sentir a la persona que no es ella,
porque lo va a liberar, se va a dar cuenta que en cuanto le puede poner palabras al asunto, va a ser mucho más fácil que identifique que aquello que se externó a ella lo pueda trabajar desde esta mirada colaboradora, con confianza, en este acto donde ella a través de la narración pueda sentirse más cómoda. Y podemos hacer muchos ejercicios, ahorita no tenemos aquí el tiempo, como decía, pero en casa y en el consultorio con las personas podemos hacer varios ejercicios, desde invitar a que escriban cartas y sobre todo en esas cartas estén manifestando esa emoción. Me he sentido triste, ¿por qué? Porque sucedió esto y la tristeza le equiparo como a esta cascada en el que me provoca llorar y llorar. No sé, cada quien a partir de sus propios recursos puede hacer uso de esta condición. Por ejemplo, me hicieron recordar también en este momento a una paciente que decía, es que sé que hay días en que estoy bien, pero hay días en que son malos, los días malos. Y yo le decía, ¿sabes qué? Pues hay que escribir una carta para los días malos y en los días malos recordar las cosas buenas que tienes, las cosas por las que tú consideras que vale la pena vivir, y escríbelo. Y entonces hasta los rostros de las personas cambian, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión. En el caso de los niños, de las niñas, podemos sugerirles, si no saben escribir, pues que dibujen, podemos hacer cómics, historietas, se pueden trabajar con las cajas de arena, en situaciones de juego propiamente. Incluso Epstein también tiene un material donde habla terapia para niños, niñas, y nos muestra que a través de simples cajas de arena los niños pueden representar la emoción, la situación que pueden estar viviendo. El teatro es una manera, con sus diversas modalidades, teatro guiñol, con los dedos, con títeres, como ustedes quieran, donde ellos actúen y al mismo tiempo están hablando de lo que esté sucediendo. Pues esa es una manera estupenda para que lo puedan ellos abordar. Entonces, también la pintura, de hecho en este libro de White y Epstein también nos hacen mención de cómo se puede trabajar con los dibujos, y los dibujos, incluso yo lo veo que depende de tu imaginación, de tu creatividad para que lo puedas hacer. Escribir cuentos, fantástico, hasta escribir videos. Bueno, tenemos una serie de recursos donde podamos aplicarlo y donde la persona, a partir de sus intereses, de sus gustos, pues propiamente ella pueda también definir. ¿Cuáles serían las recomendaciones de manera general? Pues es que es necesario que la persona verbalice la emoción, que la diga, que la hable, que se pueda apoyar de la escritura. Quien escriba esa emoción, quien la verbalice, debe ubicarse como protagonista de su propia historia, de su relato, donde diga, sí, yo soy la protagonista, soy la persona que hace, porque eso le va a dar la oportunidad a que cuando cambie el sentido de su propia historia, es como decirles, tienes la pluma, ahora escribe algo diferente. Ajá, escríbete ahora como aquella heroína o el héroe, como aquella persona que vence las adversidades, y entonces le da esa posibilidad desde esta cuestión de los recursos psicológicos a que lo vea, lo visualice de otra manera. Ahora, es necesario que cuando solicitemos la narración, la escritura, pues que lo hagamos considerando estos elementos de relato que están presentes hasta en estas historias de Harry Potter, de la Bella Durmiente, de Caperucita, lo que ustedes quieran. ¿Y cuáles son esos elementos? Que haya un contexto, un lugar. Ajá, que haya un tiempo, ayer, ahora, mañana, al futuro, que haya una secuencia de hechos y obviamente la relación entre los personajes, porque decía, pues todas somos una historia, y en esta historia que somos, pues nos vamos relacionando todos los días con otras personas. Ahorita yo me estoy relacionando con ustedes, ¿sí? Y entonces hay que darle un nombre a esa emoción. Hay que darle un nombre, y no nos podemos auxiliar de la ruedita que les coloqué, pero también puede ser a partir de lo que la persona nos quiera decir, situarla también, muy importante en la persona. Vamos a dar la oportunidad de reescribirla si es necesario. De hecho, se recomienda al inicio, podemos utilizar algunas técnicas terapéuticas basadas en esta terapia narrativa, y donde puede la persona acudir y ese día escribir lo que siente, y se va a dar cuenta que 4 sesiones después, 5 sesiones después, incluso cuando se cierre la sesión, se va a dar cuenta que esa
que esa relación, que esa escritura ya no es igual, que si la persona se miraba llorando y ahora dice, ay, ¿de qué cosas lloraba, no? Incluso ellas mismas van a darle ese valor necesario. Y entonces, pues como terapeutas, psicoterapeutas, nos toca apoyar a la persona con una serie de preguntas reflexivas, preguntas que le consideramos de influencia relativa, ver cómo ha cambiado su vida desde que apareció esa condición, ver de qué manera pudiera ella resolver la situación mirándole de otra forma, como buscando lo que se llama acontecimientos extraordinarios, eventos que a veces cuando estamos saturados del dolor y del problema no alcanzamos a ver. Hay que respetarle en todo momento la versión, la percepción de cómo lo está escribiendo. Decía, no se trata de contaminar lo que nosotras pensamos, decimos, vemos, porque se podría afirmar que nosotras, nosotros, ustedes, lo vemos desde nuestros propios privilegios y obviamente no estamos en los zapatos, no estamos en la condición en cómo esa persona lo está viendo, lo está viviendo. Entonces, siempre hay que ser muy respetuosos, escuchemos con mucha atención, con esta empatía que requieren las personas. Y pues vamos a dejar que utilice su imaginación, el lenguaje metafórico, darle esa oportunidad a que ella recree esa situación. Y pues bueno, considerando el tiempo, hemos llegado a esta sesión. Esperaría ser lo más clara posible y que si ustedes tienen algún comentario, alguna aportación, todo es válido, alguna pregunta, pues quedo precisamente a sus órdenes. Y pues para mí fue un placer haber compartido con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por compartirnos toda esta información que tan importante es expresar precisamente nuestras emociones, precisamente para pues no tener complicaciones más adelante, ¿no es así? Siempre es importante hablar, siempre, precisamente para autocuidarnos. Y entonces, pues, si nos dedicamos a esto, como psicólogas, como psicólogos, pues nos toca ver de qué manera podemos atrever a hablar de nuestras emociones. Entonces, muchas gracias. Levantó la mano Liliana Ramírez. Adelante, Lili. No, ya. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí? Sí, adelante. Ah, ok. La verdad es que está súper interesante la plática. Creo que nos da una herramienta y nos da una perspectiva más clara de cómo se debe de conducir. Y me quedo con la frase del poder de las palabras, ¿no? El poder de las palabras para interpretarlas, para decirlas, la palabra sana, la palabra te da para abajo o la palabra te da para arriba, y cómo es importante que nosotros mismos nos autocuestionemos cómo la estamos usando, ¿no? De manera muy personal. Y sobre todo porque así nos ponemos con esa empatía con la otra persona, ¿no? Con la que tenemos oportunidad de platicarla y de realizarla. Entonces, la verdad me gustó mucho la ponencia. Muchísimas gracias. gracias, Liliana, lo dijiste muy bonito. Felicidades por tu aportación. Entonces, una palabra puede herir o una palabra también puede contribuir a generar una historia diferente. Entonces, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Igual la mandan a felicitar. Muchas gracias, doctora, por su ponencia de Graciela Aguilar. Doctor de Raúl Arrieta, cualquier persona que pueda acceder a la terapia narrativa, doctora, nos están preguntando, ¿cualquier persona puede acceder a la terapia narrativa? Pues cualquiera, ¿te refieres como cliente, como consultante? ¿A eso te refieres? Sino como para que lo aterrizaras. Hay terapia narrativa que se hace con niños, con adolescentes, con personas adultas, de lo que se ha denominado desde el discurso hegemónico de la tercera edad. Entonces, con todas las personas se puede trabajar. Ahora, si somos psicólogos en formación, psicólogas en formación, pues desde luego tiene que ver con esta mirada que va a ser diferente. Yo lo veo hasta como contrahegemónico, en el sentido de que se nos prepara desde un discurso hegemónico, desde un discurso de, por ejemplo, de la TCC, y entonces si quieres hacer algo diferente, pues puedes buscar cómo hacer una terapia diferente, pero todas las personas pueden ser
pues pueden ser partícipes de atenderlas desde esta terapia. Muchas gracias, doctora. Le mandan a felicitar. En este caso, Díaz Muñoz, bueno, nada más poner sus apellidos. Raúl nos estaba comentando que sí, efectivamente, como consultante. ¿Cuál es la diferencia, maestra? Bueno, nos preguntan entre emoción y sentimiento. El sentimiento lo pudiéramos definir como la interpretación que se hace propiamente de lo que se considera la emoción. Entonces, sentimiento lo siento. ¿Y dónde lo siento? Hay quienes llegan a afirmar en el corazón, ¿no? O sea, hace alusión incluso a la perspectiva un tanto fisiológica. Pero recordemos, la emoción pues la podemos valorar en esas tres condiciones, lo que es el pensamiento, la acción, la conducta, y obviamente esta manifestación a nivel corporal. Espero haber contribuido a tu respuesta. Gracias, doctora. Chicos, sí, bueno, les van a mandar lo que es el link para que soliciten constancia. Se los van a hacer llegar a su correo electrónico, así que estén al pendientes del mismo para que igual la puedan solicitar por este medio. No sé si tengan alguna otra pregunta para hacerle a la doctora antes de que se nos termine la sesión del día de hoy. De igual forma, doctora, no sé si usted quiere agregar algo para ir cerrando lo que es la sesión. Quisiera agregar algo con respecto a Raúl. Me parece Raúl estaba preguntando, personas introvertidas. Obviamente, si tú ves que la persona no quiere colaborar desde esta condición, pues no lo vas a obligar. Aunque, por ejemplo, sí lo señala Epstein en este trabajo que hizo con Freeman, cuando se trabaja con niños, por ejemplo, nos daba él justamente un caso de análisis y él decía que había una chica, una niña que había sido abusada sexualmente. Entonces en consulta no hablaba y solo un día hizo unos garabatos, unos dibujos. Sin embargo, unos días después la niña dijo, hoy quiero hablar, y cuando dijo quiero hablar, lo quiso resumir, o más bien lo quiso producir o representar en un poema. Pero sí es cierto, si nos damos cuenta que la persona no tiene esta posibilidad, pues entonces no se hace. Aunque, por ejemplo, a partir de la experiencia, en algún momento me tocó trabajar con un adolescente que parecía que no tenía recursos, pero como lo abordamos con la familia, también se involucra a la familia. Entonces la familia puede ayudar a generar un relato diferente al cómo se va presentando, y entonces la familia también se convierte en una herramienta fundamental desde esta condición, porque no solo lo haces desde la perspectiva individualizada, clínica, médica, sino también te vales de los otros apoyos, y la familia pues es fundamental. Entonces, en ese sentido, agradezco, como decía al inicio, la oportunidad, y pues nuevamente muchas gracias y estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctora. Chicos, chicas, ya se les dejó el link